vendrá, hermanos, a levantar a su pueblo, a su iglesia. Es la iglesia, hermanos, que cada día se santifica, que cada día se guarda para Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque está sabido, hermanos, que el tiempo que viene, hermanos, el tiempo del fin, va a ser un tiempo, hermanos, terrible, hermanos. Un tiempo donde nadie va a querer estar, hermanos, en ese momento. Por eso la palabra nos habla, hermanos, y advierte al pueblo de Dios y a la humanidad. Y aquellos hermanos que están encargados de dar la palabra, de advertir, hermanos, a la humanidad. Tocar trompeta en Sión, dice, y dar alarma en mi santo monte. ¿Por qué, hermanos? Porque la iglesia del Señor, hermanos, tiene que estar sabida, hermanos, de que viene un día, hermanos, cuando Cristo venga. Y cuando Él venga, hermanos, viene por su pueblo, viene por su iglesia, por aquel, hermanos, que es obediente a su palabra. ¿Por qué, hermanos? Porque después de que Cristo venga, hermanos, Él va a derramar la ira del Padre, hermanos, se va a derramar sobre esta tierra. Y saber, hermanos, que ahorita, hermanos, la humanidad tiene escapatoria, pero va a venir día, hermanos, donde ya va a ser demasiado tarde. Donde, hermanos, la gente va a andar, hermanos, desjuiciada, hermanos, corriendo, hermanos, para arriba y para abajo. Por esas calles, mire, ambulantes, mire, buscando quien les predique la palabra, quien les anuncia el evangelio de Jesucristo. Pero ¿qué va a pasar, hermanos? Ya va a ser demasiado tarde, hermanos, porque el tiempo Dios lo está dando, que es en este momento, hermanos. Gloria a Jesús. Y por eso dice tocar, dice alarma, dice tocar trompeta. ¿Cuál es, hermanos, el deber, hermanos, de la atalaya, hermanos? Es advertir, es anunciar la palabra de Dios. Es, hermanos, poner en alerta, hermanos, al pueblo de Dios. Es poner en alerta, hermanos, a la humanidad de que Cristo viene. Y cuando usted, hermanos, anunciamos la palabra, hermanos, salimos de la responsabilidad. Salimos del deber, hermanos, que Dios nos dice, hermanos, que prediquemos la palabra. Ya cuando la palabra se anuncia, hermanos, ahí ya queda, hermanos, en la vida del ser humano. Si quiere recibir esa palabra que Dios le está dando, o quiere, hermanos, dejarla ir. ¿Por qué, hermanos? Porque la salvación que Dios nos da, hermanos, es una salvación individual. Que cada uno, hermanos, tiene que esforzarse, tiene que tomarla por su propia cuenta. Tiene que buscar. Así como dice en el libro de los Hebreos, hermanos, cómo descuidar una salvación tan grande. Una salvación que no tiene precio. Una salvación, hermanos, que no hay forma ni manera de cómo poder comprarla. Pero sí podemos obtenerla, hermanos. Podemos alcanzarla. Todos, hermanos, que usted y yo, hermanos, seamos obedientes a su palabra. Que ustedes le seamos fieles a Dios cada día, hermanos, y busquemos su voluntad. Porque Dios nos advierte, hermanos. Tiemble toda la tierra, dice, los moradores de la tierra. Porque viene el día de Jehová, porque será cercano, porque está cercano, dice. Pues, hermanos, que en ese gran día, hermanos, la tierra, dice, va a temblar, hermanos, y todos los moradores que estén en la tierra. ¿Por qué, hermanos? Porque ese gran día va a ser un día, hermanos. Un día, hermanos, donde nunca jamás ha habido, dice la palabra. Donde el hombre, hermanos, se va a sorprender, hermanos. Y va a quedar, hermanos, asombrado. Va a quedar, hermanos, aterrorizado, hermanos, de ver ese gran día. Porque es un día, hermanos, donde Dios va a derramar, hermanos, su ira. Donde Dios va a decir, hermanos, ya basta, hasta aquí nomás. Hasta aquí nomás. Hoy traigo juicio para la tierra. Pero iba a ser, dice la palabra, el lloro, el crujir de dientes. Donde va a ser, hermanos, demasiado tarde para la humanidad. Pero por eso usted y yo estamos en este lugar, hermanos, porque queremos alcanzar la salvación. No queremos estar, hermanos, en ese gran día el cual habla la palabra. Donde va a ser un día de angustia. Un día, hermanos, de tiniebla, de oscuridad. Bendito Jesús. Día de tiniebla, dice. ¿Por qué, hermanos? Porque el que se va a quedar, hermanos, en este mundo, hermanos, va a ser las personas, hermanos, que anden en tinieblas. Las personas que jamás quisieron obedecer al Señor. Las personas que se les predicó la palabra, hermanos, y dijeron no a la palabra de Dios. Se les llamó al arrepentimiento. Se les dijo que venía un fin. Que se arrepintieran, que buscaran de Dios. Pero no quisieron.
Por eso dice, hermanos, que vendrá día de tiniebla. Porque la luz, hermanos, va a ser quitada, hermanos, del mundo. Porque la luz, hermanos, en este momento está puesta, hermanos, que es Cristo Jesús. Él está, hermanos, con sus brazos de amor para recibir, hermanos, a todo aquel, hermanos, que abra su corazón, que quiera entregar su vida a Dios. Él lo recibe, hermanos. Pero en aquel día, hermanos, dice que va a ser día de tinieblas, día de oscuridad. ¿Qué es, hermanos, la oscuridad, hermanos? Es algo, hermanos, cuando no se puede ver nada, donde está oscuro. Pero ahorita, hermanos, la luz del Señor, hermanos, está, hermanos, puesta para iluminar, hermanos, las vidas, hermanos, que andan en oscuridad, que quieran, hermanos, entregar su vida a Cristo. Las ilumina. Cristo, hermanos, verdad, trae esa luz a las vidas, hermanos, para que anden en luz y no anden en tinieblas. Gloria a Jesús. Santo es el nombre del Señor. Día de nube, dice, y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba. Así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante el cual no hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. O sea, hermanos, que el día que viene, hermanos, va a ser un día, hermanos, que jamás lo ha visto, hermanos, ni lo habrá. ¿Por qué? Porque solo es un día que Dios, hermanos, ha establecido, hermanos, cuando Él venga, hermanos, y desate, hermanos, la ira de Dios. Va a ser un día, hermanos, terrible. Va a ser un día donde el ser humano, hermanos, no va a querer estar. No va a querer estar vivo. Donde va a querer, hermanos, morirse. Pero aún la muerte no va a existir. ¿Por qué, hermanos? Porque va a ser un día, hermanos, donde dice la palabra que no va a tener escapatoria nadie. Pero Dios, hermanos, Dios está poniendo la salida, hermanos, ¿verdad?, a ese día. Y esa salida es Cristo Jesús. Pero vemos, hermanos, que la humanidad, hermanos, no está queriendo, hermanos, no está queriendo entregar la vida a Dios. La humanidad, hermanos, se está deleitando en el pecado hoy en día, pero no está tomando prioridad, hermanos, a la palabra de Dios. La está haciendo a un lado. Donde muchos dicen, hermanos, que Dios les va a dar el tiempo, que Dios les va a dar la oportunidad. Pero es un engaño, hermanos, que el enemigo ha puesto, hermanos, en las vidas del ser humano. ¿Por qué, hermanos? Porque para que Cristo venga, hermanos, dije la palabra que es en un abrir y en un cerrar de ojos. Cuando menos se lo esperen, hermanos, Cristo vendrá. Y saber, hermanos, que cuando Él venga, hermanos, Él va a levantar, pero a los que estén preparados, a los que estén listos. Él no quiere, hermanos, que va a andar esperando, hermanos, que las demás personas, hermanos, se arreglen la vida con Cristo. No, hermanos, porque el tiempo Dios lo está dando, hermanos. El Señor está dando el tiempo y la oportunidad. Santo es el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Dice que es un día terrible, donde nunca jamás lo habrá visto, dice. Delante de Él, dice, consumirá fuego. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando Él venga, hermanos, a la tierra, hermanos, lo que Él va a traer, hermanos, es juicio. Lo que Él va a traer, hermanos, es fuego, hermanos. Porque Él viene, hermanos, a hacer juicio a la tierra. Él viene, hermanos, a purificar la tierra. A quitar, hermanos, todo aquello, hermanos, que no sirve. Todo aquello que no quiso ser obediente a la palabra del Señor. Él lo que trae, hermanos, es fuego, dice. Y tras de Él, dice, abrazará, dice, llama. O sea, hermanos, que lo que viene para la tierra, hermanos, es algo terrible. Algo, hermanos, espantoso. Dice que Él abrazará llama, dice. ¿Por qué? Porque la ira de Dios, hermanos, va a abrazar, hermanos, y va a arrasar con todo, hermanos, lo que usted y yo podemos ver, hermanos, en este mundo. Él destruirá todo, hermanos. Él purificará, hermanos, la tierra. Y saber que Dios, hermanos, de esa ira, hermanos, de ese día es que Dios quiere que escapemos como iglesia del Señor. Dios quiere que escapemos de ese gran día, de esa gran tribulación, hermanos. Porque la humanidad va a ser atribulada. La humanidad va a ser, hermanos, verdad, atribulada, hermanos, ese gran día. Y va a querer, hermanos, escapar. Pero ya no va a poder. ¿Por qué? Porque Dios da el tiempo. Dios da la oportunidad.